¿Petrodólares saudíes en Newcastle? ¿Sí o no? Muy buenas amigas, amigos, bienvenidos de nuevo a Bed and Breakfast. Hoy hablamos del Newcastle y del posible desembarco de capital saudí a St. James's Park. Para ello, pues tenemos en el canal a un muy buen amigo del programa, aficionado Magpie de Pro, don Simon Hanley. Bienvenido a Bed and Breakfast. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte y dispuestos aquí a hablar un poquito de todo este mare magnum que se ha montado en el norte. Oye, lo primero, por poner antecedentes, yo creo que no hay nadie que no conozca ya al personaje en cuestión, pero por si acaso, ¿quién es un poquito Mike Ashley, que es el actual, y de momento es actual, dueño del Newcastle? Pues es un billonario, un hombre muy dotado para los negocios. Su negocio principal es una cadena de tiendas deportivas que se llama Sport Direct, que suele vender ropa y artículos deportivos a bastante buen precio. Se ve sus tiendas por todas las calles principales de todas las ciudades de Inglaterra. Es un hombre que durante los últimos años ha ido comprando otras cadenas de menor o mejor nombre, y es un excelente empresario si consideramos que ganar un pastón es ser un excelente empresario. Sus empleados a lo mejor le describiría de otra forma, porque suele utilizar esta nefasta manera de contratar a la gente, que son contratos de 0 horas, en que tú estás obligado a esperar al lado de tu teléfono, esperar una llamada diciendo mañana trabajas X horas. A lo mejor ni suena el teléfono. O sea que la empresa no tiene ninguna obligación de ofrecerte ni 1 hora ni 40 horas de trabajo, pero tú, al aceptar este contrato 0 horas, pues estás un poco esclavo a tu empleador. Tiene un almacén enorme en el centro del país, donde incluso un documental de la BBC había grabado con cámara secreta, la gente ahí trabajando en condiciones bastante nefastas. Es un tío que si hablas con un miembro del Partido Conservador, por ejemplo, a lo mejor te habla bastante bien de Ashley como creador de riqueza y creador de puestos de trabajo. Si hablas con un empleado, a lo mejor, insisto, te da otra respuesta. Sí, sí. Y a nivel fútbol, como presidente del Newcastle, pues digamos que al menos a grandes rasgos no ha gozado de la simpatía de la afición de St. James's Park, ¿no? No, para nada. Cuando llegó, compró el club de la familia Hall, que había llevado el club a su máximo nivel durante los años 90, una familia bastante querida ahí en Newcastle, una familia de Newcastle. Ashley no está ahí, es del sur de Inglaterra. No se le conoció ninguna afición al fútbol antes de comprar el club. Tenemos la sensación de que lo compró un poco después de pensar, hostia, me apetece meterme en esto del fútbol, a ver qué tal. Al principio fue bastante popular porque se vestía la camisa blanco y negro del club, se ponían las gradas entre muchedumbre, se le filmaba bebiendo pintas de cerveza de golpe, y la gente pensaba, bueno, este tío parece algo nuevo, ¿no? Algo menos formal, quizás puede servir. Él, vamos a ver, ha hecho un par de cosas positivas, como te he contado varias veces, ¿no? Durante nuestras conversaciones en el pasado. La economía del club está bien.
O sea que él dio al club una cantidad de dinero, un préstamo sin intereses de más de 100 millones que ha ayudado a limpiar las cuentas del club. Por lo tanto, el club durante el periodo de Ashley, 13 años ya, ha sido bastante bien, ha ido bastante bien en este tema. El problema que tenemos, claro, es lo que entendemos como una falta total de ambición. La ambición de Ashley parece ser aguantar el club en la Premier, y si acabamos un punto por encima del descenso es un éxito, que puede serlo, hablando en plan financiera, ¿no? Pero para la afición esperamos algo más. Una vez acabamos una temporada de estas 13 bajo el mandato de Ashley, acabamos en el quinto puesto. Jugamos en la UEFA, llegamos a cuartos de final. Esto fue visto como un gran éxito, pero el año siguiente, pues una vez más, luchando para evitar el descenso. Es un plan para el club que falta ambición, y creo que falta esta conexión con el pueblo, que siempre ha sido tan importante en un club como Newcastle United. Uh-huh. Bueno, Mike Ashley ya había habido tiempo, ¿no? Llevaba tiempo barruntándose su salida del club, su venta y demás. Aparece una señora, Amanda Sterling, que parecía que sí que iba a comprar el club, luego definitivamente no cristaliza la operación, y de repente vuelve a aparecer también ligada a estos inversores saudíes. ¿Quién es Amanda Sterling? Es una mujer de negocios. Sus negocios están basados en el Oriente Medio. Es una mujer que se ha hecho una fortuna muy importante, básicamente trabajando como mediadora en inversiones con dinero de Qatar, Arabia Saudí, etc. Estuvo muy involucrado en la compra de Manchester City por parte del Sheikh Mansour. Se ve que ella tuvo un poco el papel de la cara visible de la oferta. Está muy metida en el tema de deportes, le gusta mucho el fútbol. Desde luego, durante los últimos 12 años, cada vez que habla, explica su amor por el Newcastle United. No sé si esto es algo genuino o auténtico o no, pero es lo que dice públicamente. Es lo que llamamos nosotros un dealer. O sea, que no es que no es que produce nada, produce dinero. Está muy metido en la bolsa con la compra y venta de acciones, y esta vez pues parece que va a tener un papel muy importante, porque el 10% de la oferta viene directamente de ella. El 80% viene de Arabia Saudí, 10% de Amanda Stavely y 10% por parte de los hermanos Rubén, que son también empresarios de este índole, ¿no? De la compra y venta de acciones, de empresas, y muy metidos también en el mundo del fútbol. De hecho, uno de los hermanos es un directivo de Queen's Park Rangers. Entonces, si la compra de Newcastle sale, y todo indica que sí que va a salir de forma exitosa, él tendría que dejar su puesto en el QPR para subir un nivel al Newcastle United. Espero no haber ofendido a nadie con esto. Entonces, en este caso, el papel de Amanda Stavely es claramente también, digamos, la que ha traído de la mano a estos inversores, ¿no? Sí, es un poco la cara amable de la oferta, porque, como me vas a preguntar ahora seguro, hay muchas dudas acerca de la moralidad de aceptar o no una oferta con dinero de Arabia Saudí. Sí, porque ha habido bastantes, no sé si problemas,
pero sí alboroto, podríamos decir. Por un lado, la cadena qatarí beIN Sports, que son los que tienen, digamos, los derechos de la Premier League fuera de, vamos, para el territorio de Oriente Medio. También Amnistía Internacional, incluso Hatice Sergis, la prometida del periodista saudí asesinado de Jamal Khashoggi. Todos han remitido, o se han puesto en contacto a través de carta o por otros medios a la Premier League para intentar bloquear el acuerdo. ¿Cómo está la cosa? ¿Hay ese bloqueo? ¿La Premier League va a dar visto bueno a la operación? ¿Cómo lo ves? La noticia que tengo yo es que la Premier League de momento no ha visto lo que ellos llaman banderas rojas. Eso significa que siguen estudiando la oferta. Yo estoy convencido que la oferta saldrá, porque, a ver, lo de beIN Sport, ellos se quejan de que desde una televisión de Saudi Arabia se está pirateando los partidos de la Premier y es beIN Sport quien tiene los derechos de emitir la Premier por esa parte del mundo. Detrás de esto es el hecho de que Arabia Saudita quiere los derechos de emisión de la Premier la próxima vez que salen a puja. No sé, beIN Sports, obviamente, yo he tenido bastante vínculo con ellos, pero basando su operación en Qatar, no sé, por un lado Qatar, por otro lado Arabia Saudí, estás eligiendo entre dos regímenes bastante difíciles de aceptar desde nuestra perspectiva occidental. Sin embargo, Qatar no parece tener demasiados problemas en poder adquirir derechos para eventos deportivos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una batalla un poco entre dos jugadores muy importantes en este mundillo, ¿no? Lo de los derechos humanos o falta de ellos en Arabia Saudí es otro tema, ¿no? Y obviamente lo de Khashoggi es escandaloso. Y para mí, yo preferiría que la Premier escuchara a su, bueno, no viuda, ¿no? Pero la que fue su prometida, ¿no? Que escuchara a una empresa de Qatar. Sin embargo, yo no creo que, insisto, esto va a representar ninguna bandera roja para la Premier League. En el fondo, la Premier League lo que les interesa es que entre dinero. También se oyen muchos comentarios negativos de otros de los clubes más importantes de la Premier. Pues allí yo tampoco hago mucho caso porque ellos están encantados con su situación y al entrar, digamos, un séptimo gran fuerza en la Premier, para los 6 grandes sería un problema, pero para la Premier League en sí sería algo muy positivo. Y básicamente en Newcastle llevamos muchísimo tiempo esperando poder volver a unirnos a este club de los grandes. El proyecto es muy interesante, el proyecto es muy ambicioso. La idea es meter a Newcastle en la Champions League de aquí a 3 años. Es un proyecto que incluye una reformación un poco del centro de la ciudad, como sabes, ¿no? St. James's Park está justo en el centro de Newcastle. Mike Ashley tuvo problemas ahí porque no podía ampliar el campo porque había vendido unas casas que hay justo detrás del campo. Con la inyección de dinero que significará esta compra, estos problemas ya no existirán. Y es un proyecto que incluye mejorar todo el fútbol base, el campo de entrenamientos. Es un proyecto muy interesante y significa, insisto, una inyección enorme de dinero. Para darte una idea,
el conglomerado de Arabia Saudí, que básicamente es el gobierno saudita, tiene más que 10 veces más dinero para invertir en su proyecto que tiene Al Mansur en Manchester City. O sea, Newcastle se convierte en el club más rico de la Premier en cuanto se firman estos papeles. Por esto, por un lado, hay una lógica preocupación que sentimos todos acerca de todo el tema de la falta de derechos humanos en Arabia Saudita, pero también hay mucho interés en ver qué pasa con Newcastle United, con este tipo de poderío económico. No, desde luego que evidentemente con esa inyección económica y ese proyecto sí que es muy factible ver al Newcastle luchando por Champions League de aquí a 3 años, eso está claro. Pero sí que es cierto que de primeras han empezado a salir nombres, pues no sé, Mbappé, Arturo Vidal, entrenadores como Pochettino, Allegri, la vuelta de Benítez. Claro, el dinero está ahí, puede fluir, pero hay un fair play financiero, ya hemos visto lo que le ha pasado al Manchester City también con UEFA. Supongo que no pueda haber un salto muy grande de una temporada a otra, ¿no? Pero no sé qué credibilidad le podríamos dar a estos rumores de grandísimos jugadores tan de primera. Yo, en 3 años, desde luego que me lo creo, o sea, eso sí, pero... Bueno, yo entiendo, Aitor, que el proyecto va a ser un proyecto serio, o sea, que no es la idea entrar y comprar Messi, Ronaldo y Mbappé en la primera semana. Obviamente hay el tema financial fair play, pero por otro lado, hay cierto margen con el financial fair play en el primer año o dos, especialmente empezando desde la base de que las cuentas del club están bastante limpias, están bastante bien organizadas. Eso es la herencia de Ashley, como he dicho antes. Figuras, jugadores, yo no me creo nada. Mbappé, pues yo supongo que es el primer nombre que sale en cualquier club cuando hay cualquier cambio. Yo francamente no veo a Mbappé yendo a Newcastle ahora. Pregúnteme dentro de 3 o 5 años si han conseguido meter al club ya en la Champions, eso es otro tema. Nabil Fekir, esto es un nombre que suena y que me parece mucho más razonable. Arturo Vidal es otro que está interesado en marcharse y claro, cuando los jugadores huelen este tipo de dinero, pues sus orejas hacen así y de repente han sido hinchas de Newcastle desde la cuna, ¿no? A mí me interesa más el tema entrenador. Hay un clamor para la vuelta de Benítez. Es más que probable. Hablaba con Peter Beardsley hace una semana y él piensa que Rafa Benítez vuelve inmediatamente. Yo lo veo un poco más complicado porque está contratado en China y costará muchísimo dinero romper este contrato. Luego Pochettino. Tuve la oportunidad de hablar con Pochettino en Londres en enero y le pregunté si le interesaba volver a la liga. Y él dijo, no, él quiere volver a la Premier League. Esto fue antes de la noticia de la posible compra de Newcastle. Pero es un entrenador que interesa mucho, gracias al éxito de su proyecto con Tottenham. Es un entrenador que ve con mucho cuidado el proyecto en que se mete. Si él ve que hay la posibilidad de que Newcastle se convierta en un club serio, con un proyecto ambicioso, con dinero para fichar, yo creo que le podría interesar bastante a Pochettino. Desde luego su obsesión es volver a entrenar en la Premier League. Lo que quiere hacer es volver al Tottenham Hotspur. Pero esto no pasará ya. Esto puede pasar dentro de 5 años. Y él reconoce que quizás dentro de 5 años, pero 5 años de Poch en Newcastle podría ser muy interesante, yo creo. Bueno, pintaría la verdad es que muy bien.
Bueno, y respecto a ti como aficionado del Newcastle, ya lo dejabas un poquito entrever antes, ¿no? Que por un lado ilusión y por otra, pues esa, digamos, ese freno moral de dónde viene el dinero. Pero ¿cómo lo ves así un poquito ya con el corazón en la mano esta posible llegada, o más que posible llegada del Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí? Yo lo veo, creo, igual que el 95% de la afición de Newcastle, que es con una enorme expectativa. Como dijiste tú al inicio de esta charla, ¿no? 13 años de Ashley, de una falta total de ambición, de una falta de comprensión de lo que significa el club dentro de la cultura de la ciudad. Estamos ya hartos y ansiosos de que se vaya. Y vuelvo a insistir, yo reconozco las cosas positivas que ha hecho Ashley. Pero la ilusión que te crea las cifras de que se habla, imagínate que alguien dice, mira, voy a comprar Racing Santander, voy a convertir el dinero en un campo de 60.000 espectadores, vamos a luchar para entrar en la Champions. Pues la ilusión sería difícil de negar, ¿no? Y es un poco así con Newcastle, ¿no? Yo he visto Newcastle, he seguido Newcastle desde finales de los años 60 y muy pocos éxitos he podido celebrar, ¿no? Cómo disfrutamos con el Newcastle a mediados de los 90 con Kevin Keegan de entrenador. Kevin Keegan se habla de forma muy seria de que volverá en un papel tipo embajador del club. Kevin Keegan y Terry McDermott, que fue su segundo durante esta maravillosa época en los 90. Si los nuevos dueños entienden el club hasta este punto de reconocer, oye, Keegan es Dios en Newcastle, vamos a incluirle en este proyecto, pues ya tiene mucho ganado. O sea que la ilusión es brutal. Quiero ver los mejores jugadores en mi equipo, claro. Quiero ver, y para mí mucho más importante, al fútbol base del noreste con un proyecto serio y ambicioso que da a los jóvenes la posibilidad de entrar en el primer equipo. Pues claro, durante toda mi vida hemos visto que los mejores jugadores ingleses son de Newcastle y alrededores, los mejores. Chris Waddle, Peter Beardsley, Gascoigne, Shearer. Y todos se van. Ninguno entra en el primer equipo. Y si entran en el primer equipo, están ahí 2 años y luego con 20 años se van a Londres o a Manchester o a Liverpool. Yo quiero ver a estos jóvenes quedarse en Newcastle, ¿no? Y esto es la ilusión. Entonces, bueno, pues lo que acabas haciendo es decir, mira, deja mal sabor todo el tema de los derechos humanos en Arabia Saudita, pero joder, es mi club y quiero ver cierto éxito, ¿no? Y luego hay mucho, las quejas que hay, y parece que Newcastle hoy en día es el club que recibe todas las críticas de los aficionados de todos los demás clubes. Debes aceptar dinero desde esa fuente, pues no sé, cuando el rey emérito devuelve los 60 o 80 millones que fue un regalito y los deja para la sanidad pública española, entonces quizás pensaría de otra manera, ¿no? Mira Sheffield United, que nadie habla del dinero saudita que tienen en este proyecto. Nadie habla de Qatar y el Manchester City y el Mundial. Mira, seamos realistas, el fútbol en el siglo XXI es un negocio y a veces deja mal sabor en la boca, pero, hombre, si vemos, y no tiene que ser un Mbappé, pero si vemos jugadores de este nivel, jugadores
internacionales. Obviamente Newcastle tiene muchísimos jugadores internacionales, pero internacionales de Francia, de España, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, pues mucho mejor. La ilusión es brutal. Yo no te lo voy a negar, Simon. Bueno, me conoces más o menos, sabes de qué pie cojeo y demás. Sí, A mí no me gusta este tema, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que hay mucha hipocresía. claro. Porque que yo me queje o que yo proteste siendo del Racing, como has dicho, pues bueno, porque aquí somos un equipo pequeñito, no hay estas cosas, ¿no? Pero, y cuando han venido, la verdad es que mira lo que ha pasado, ha sido peor casi el remedio que la enfermedad. Pero, por ejemplo, que equipos, eso, pues como el Manchester City, que tiene a Qatar detrás, Yeah. lo del Sheffield también, ¿no? El Sheffield United, que todo el mundo, y me parece correctísimo que valoremos lo bien que lo estaba haciendo el Sheffield United en todos los ámbitos, Yeah. pero, pero ahí está ese dinero que viene de donde viene. Lo del Mundial de Qatar, pues ya lo podemos echar aparte porque entraríamos ya en un tema bastante más serio y bastante más duro. Por eso te digo que a mí no me gusta, pero no puedo abstraerme del mundo en el que estoy. Exacto. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo sí me alegraría también en parte, porque a mí Newcastle, en parte también por ti, pues a raíz de tener cierta confianza y demás, pues le acabas cogiendo todavía más cariño, pero sí que es un equipo que siempre me pareció simpático. Yo empecé a ver la Premier pues eso, a principios, principios mediados de los 90, cuando empieza prácticamente la Premier. El Newcastle, aquel Newcastle para mí era un referente, era una Claro. pasada el partido del Newcastle. Eso se te queda, era jovencito, pues siempre le tienes cierto cariño. Y a raíz de estudiar la historia un poquito del fútbol inglés, el norte, eso es la cuna del fútbol inglés. Entonces, Claro. a mí me parece, vamos, me parecería muy bien y estaría muy alegre por vosotros si tenemos a un equipo del norte de Inglaterra, un Newcastle, ahí arriba peleando con los más grandes. Así que... Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y entiendo, por supuesto, las dudas que quedan, pero mira, el gobierno británico ha vendido a Arabia Saudita armas de valor de, creo que son 600 millones. El gobierno español hace negocios constantemente con Arabia Saudita, el caso que he mencionado, el regalito al Borbón ese, o sea que no seamos hipócritas, ¿no? O sea que o criticamos a todos y a todo, o decimos, oye, es el siglo XXI, el fútbol es así, la Liga hace sus negocios, la Premier hace sus negocios, las federaciones hacen sus negocios, pues oye, vamos a subir al tren. Y insisto, yo creo que la noticia está a punto de caer, ¿eh? Pues a ver, estaremos muy pendientes y si se da el caso, pues ya te digo, esperaremos, expectantes por supuesto, pero esperaremos que todo vaya bien y que tengamos por lo menos un top 7 con ese Newcastle ahí arriba, alegrándonos un poquito los fines de semana. Top 4 espero, Aitor, y cuando Newcastle vuelve a subir, una vez más veremos a la mejor afición de la Premier de lejos. Hubo unas imágenes el otro día que vi en Twitter cuando Newcastle jugaba en San Siro contra Inter Milán en los años 90 y prácticamente lo único que se oía eran los cánticos a favor de Newcastle. La afición es muy importante y merece una buena noticia, creo yo. Y un poco de ambición, un poco de optimismo. Pues sí, nos quedamos con ese mensaje, Simon, de verdad que un auténtico placer, que siempre es una gozada para mí hablar contigo y nada, que muchas gracias, que hablaremos a menudo, ¿vale? Cuando quieras, Aitor, el placer es mío. Y a vosotros, amigos, ya sabéis que si el vídeo os ha gustado, nos dais un like, os suscribís y pegáis a la campanita, ¿eh? Para no perderos ninguno de nuestros contenidos. Así que nada, hasta pronto, que volveremos con más Bed and Breakfast.